Muy bien, tiempo de saludar a mis estudiantes de quinto de secundaria. Nos vamos a introducir al estudio de un tema que es muy interesante, pues es la base de la estructura de todo el proceso de vida que hay. Aquí, por ejemplo, tengo un ejemplo de una célula que está en una maqueta, representada en una maqueta, y podemos ver la estructura que va teniendo. Entonces, en la biología, el área que se va a encargar de estudiar a la célula es la citología, que deriva de dos voces griegas, kaitos, que significa célula, y logia, que significa estudio. Por ende, vendría a ser la citología el estudio de la célula. ¿Y qué va a estudiar de la célula? Por ejemplo, la estructura, tanto externa como interna. Los componentes que tiene esta célula, la función misma que cumple la célula en el proceso de vida de un organismo vivo, la función que cumple cada uno de estos órganos que tiene la célula, y por ende la importancia que tiene la célula en todo el proceso y en toda la estructura de la vida misma. Pues mencionamos que todas las estructuras que hay en la vida, llamamos niveles de organización, parten de esta estructura que es la célula. Pues estas células se van a agrupar y van a formar los tejidos. Y los tejidos se van a agrupar y van a formar los órganos. Y los órganos se agrupan y forman los sistemas. Y varios sistemas van a formar un individuo. Y varios individuos idénticos van a formar una población. Y varias poblaciones van a formar un ecosistema. Y varios ecosistemas van a formar la biosfera, que es la estructura más grande que hay en el proceso de nivel de organización. Si se dan cuenta la importancia que tiene, pues toda esa estructura va a partir de una célula. Entonces, de ahí viene y radica la importancia que tiene la célula. Sin embargo, mencionamos algo que es muy interesante en el proceso histórico. Anteriormente, sabemos bien que hace siglos atrás, el proceso de estudiar organismos cada vez más pequeños era muy complicado, pues el microscopio recién se estaba empezando a desarrollar como una nueva tecnología. Sin embargo, ya por el siglo XVII, allá por los años 1600, vamos a mencionar, por ejemplo, al científico Leeuwenhoek, ¿ya? Quien a partir de armar lentes le ha permitido ampliar las imágenes y poder analizar y estudiar, por ejemplo, organismos vivos microscópicos como las bacterias, hongos que son microscópicos. De ahí, por ejemplo, que a este científico le han denominado el padre de la bacteriología, a Leeuwenhoek. Años más adelante tenemos a Robert Hooke, quien prácticamente ha sido el que ha descubierto la célula, pues él ha cortado una pequeña lámina de corcho y lo ha estudiado en el microscopio más complejo que ya había organizado a partir de la tecnología que dejó Leeuwenhoek. Ha ido descubriendo la estructura que tiene la célula. También mencionamos, por ejemplo, a Marcello Malpighi, que en el año 1628, a partir de esos estudios y con el adelanto que había hecho respecto al avance de los microscopios, había propuesto ya los primeros antecedentes de la teoría celular. ¿Y qué nos dicen los postulados de la teoría celular? Y es muy importante mencionarlas, pues a partir de estos procesos, de estos postulados, la citología ha ido estructurando una base científica. Mencionamos, por ejemplo, y decimos que la célula es la unidad anatómica funcional de todo ser vivo, ¿no? Por ejemplo, en el proceso de organizar tejidos, órganos, están inmersos las células, pues parten de esta estructura más pequeña. Todos los órganos, todos los tejidos que tenemos están formados por estas estructuras llamadas células. Por eso se menciona este aspecto. Otro postulado nos dice que todos los seres vivos están formados por una o varias células.
De ahí tenemos la clasificación de seres unicelulares y pluricelulares a partir de estos estudios, de estas clasificaciones. Así las estructuras más simples, más sencillas, están formadas por una célula, o las más complejas, por varias células. Claro, obviamente de distintas formas, ¿no? Tamaños también. Luego tenemos el otro postulado que nos dice que en la célula se lleva a cabo todos los procesos de reacciones metabólicas. Y esto es muy interesante, ¿no? Pues en esta célula se llevan adelante esos procesos de transformar. Por ejemplo, ¿no? La energía que mueve al cuerpo, llamada ATP, ¿de dónde proviene? Básicamente de una estructura pequeña que está dentro de la célula, las mitocondrias, que son capaces de elaborar el ATP, la energía del cuerpo, a partir de reacciones metabólicas. El intercambio de carbohidratos lo va a transformar en ATP. De ahí tenemos, por ejemplo, las reacciones anabólicas, las reacciones catabólicas, que son muy importantes y las vamos a ir estudiando. Otro postulado que también es importante y mencionamos es que todas las células nuevas se forman a partir de células preexistentes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Me remito a este ejemplo, ¿no? Si yo, por ejemplo, pierdo el tejido epitelial, ya, por un accidente, por cualquier situación, al pasar los días se va a ir regenerando, pues ese tejido se está, a partir del proceso de división celular por mitosis, se están creando nuevas células que van a ir regenerando el tejido perdido, a partir de una célula madre, que va a sacar una copia idéntica en el proceso de división celular, decía, por mitosis, células hijas que van a tener las mismas características y la misma función. Entonces, es muy interesante analizar estos postulados, pues a partir de estos vamos fundamentando el estudio de la célula. Muy bien, queridos jóvenes, hasta ahí hacemos un pequeño resumen de esta introducción a este mundo tan fantástico que es la citología. ¿Qué queda ahora? Tarea para nosotros, hacer nuestro pequeño esquema de resumen. Muy bien, queridos jóvenes, eso es todo por hoy. Chao.